Olga conoció a Boris en una fiesta del instituto. De alguna manera, él le cayó inmediatamente en el alma. Había algo misterioso en él, algo que probablemente no era suficiente para una simple amistad. Incluso le pareció a Olga que había una chispa de reciprocidad entre ellos, pero no actuó con franqueza y se limitó a intercambiar números de teléfono. Boris la acompañó a casa desde la fiesta, pero no la invitó a entrar en su piso. Olga agradeció este gesto y no tardó en llamarle ella misma. ¿Qué te parece si salimos esta noche? He terminado un par de clases temprano, así que tengo algo de tiempo libre. Cabe mencionar que la chica estaba en su último año de estudios y se estaba preparando para defender su tesis. No solo eso, sino que también trabajaba a tiempo parcial, pero solo desde casa, en una gran empresa con clientes. Tenía que escucharlos y anotar las órdenes. Boris se detuvo un momento, como si contemplara si aceptar o no la cita. Finalmente, respondió, estupendo, yo tampoco estoy ocupado, el jefe me ha dado el día libre. Sugiero el parque de la ciudad para empezar, y luego, si no hay otros planes, podemos ir a un café. Olga sintió una especie de atracción y euforia, como si conociera a este hombre desde hacía mucho tiempo. Está bien, entonces te espero en una hora. Olga vivía sola en este piso, lo había heredado de sus padres. Ellos habían muerto en un accidente hacía 3 años, pero previeron problemas y registraron la propiedad a nombre de su hija. Al mismo tiempo, su abuela se hizo cargo inicialmente de su educación. Aún la ayuda, pero ya no sigue tan de cerca la vida de su nieta. La abuela solía llamar casi todos los días y preguntar si todo iba bien, pero ahora solo la visita una vez a la semana, y eso está bien. Por otro lado, la abuela suele estar enferma y no puede estar cerca de ella todo el tiempo. Bueno, y la nieta no se ha comprometido con nada hasta ahora. Así que no había motivo de preocupación, y si Dios quiere, nunca lo habrá. Una hora más tarde llegó Boris, no en taxi, como Olga había esperado, sino en su propio coche. Se preguntó de dónde había salido tanto lujo, pues nunca le había visto tener un coche privado. ¿De verdad lo compró? ¿Resulta que tiene unos ingresos decentes? Boris ladeó la cabeza y dijo, hay tal asunto, pero es estrictamente entre usted y yo. No quiero tener envidiosos que me quiten el pan. Después de reírse de lo que había dicho, los jóvenes subieron al coche y partieron en dirección al parque de la ciudad. Curiosamente, durante el trayecto, Boris ni siquiera intentó abrazar a Olga. La chica llegó a pensar que él era demasiado modesto o incluso demasiado reservado. Pero en cuanto bajaron del coche, Boris puso inmediatamente su mano en el hombro de ella, en un gesto amistoso. Olga no le soltó el brazo. Venga, vamos a ver los cisnes del estanque. Sabes que me gustan mucho esos pájaros, reflejan en ellos la esencia del orgullo y el esplendor. Boris asintió con la cabeza y contestó, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en que son hermosos y sobrecogedores. Debió de decirlo con razón, porque Olga inmediatamente sintió una ligera oleada de calor por la espalda y quiso apretarse aún más contra su hombro. Pero de repente sonó su teléfono y Boris, como si le hubieran echado agua fría, empezó a inquietarse. Cada palabra que pronunciaba en el móvil estaba salpicada de gruñidos y suspiros furiosos. Al final de la llamada, Boris no pudo contenerse, me da igual. Quiero resultados, no escuchar tus lloriqueos. Donde quieras, búscalo. Olga estaba un poco desconcertada por esta llamada, pero no se atrevió a preguntar qué había pasado exactamente para no echar más leña al fuego. Sentado en el banco, Boris jugueteaba nerviosamente con las llaves que había sacado del bolsillo. Lo siento, pero tengo que irme. Te lo explicaré todo más tarde, espero que no me guardes rencor. Olga asintió con la cabeza y siguió sentada en el banco, mientras Boris se alejaba hacia su coche. Reflexionando sobre el hecho de que se aburría sola en el parque, llamó a su amiga, oye, Lud, ¿quieres venir conmigo y hacerme compañía? Tras recibir una respuesta afirmativa, Olga, para pasar el rato, compró pan en un kiosco y fue al estanque a dar de comer a los pájaros. Media hora más tarde llegó Ludmila. Olenka, me ha sacado a la fuerza de la buena compañía. Cuéntame lo que ha pasado y no lo niegues, sé que no me llamaría sin una razón. Invitándola a sentarse, Olga le dijo, verás, tengo la impresión de que Boris no es en absoluto el hombre que dice ser. Frunciendo las cejas,
Su amiga quiso preguntar algo, pero Olga se dio cuenta de que iba la pregunta y se apresuró. Es el tipo de la fiesta a la que íbamos. ¿Lo has olvidado? Tienes memoria de niña, por el amor de Dios, exclamó Ludmila sonriendo de inmediato. Ah, sí, eso es, un tipo guapo, muy arreglado. ¿Te gustó tanto que decidiste tener una aventura con él? Algunas personas tienen suerte, pero yo no. Vale, no importa, ¿qué viste en el que te hizo sospechar? Olga se encogió de hombros con tristeza, parece estar bien, pero se pone un poco emocional en sus interacciones con otras personas. Quizás sea solo conmigo con quien es tan educado, pero en realidad es tan ignorante como parece. Su amiga estaba un poco confusa, y se le notaba en la cara. Bueno, no sé, tú estás saliendo con él, tú eres la juez. Aunque, si te fijas, casi todos los hombres están siendo maleducados. No me refiero en el sentido de no tocar, quiero decir, a veces no pueden contener sus emociones en una conversación. Me he dado cuenta de cuántas veces he visto a compañeros sonriéndome en mi compañía, pero en cuanto se quedan solos se convierten en una panda de rudos. Aunque fuera un poco, la amiga aclaró la situación. Pero a Olga no le daba ni frío ni calor. De hecho, ni siquiera conocía bien a Boris. Lo había conocido en una fiesta, y luego eso era todo, casi nada de información. Y si no hubiera sido por su precipitada huida del parque hoy, se habrían conocido mucho mejor. Pero no lo habían hecho, y a Olga le preocupaba que ese fuera el final. Boris había dicho que se lo explicaría más tarde, pero ella quería saberlo ahora, quería saber qué le pasaba. Entonces Ludmila, como si leyera su mente, dijo, bueno, ¿por qué no lo intentas la próxima vez que lo veas y le cuentas tus quejas? Bueno, ¿por qué me dejaste? ¿No podías haber aceptado dar un paseo por el parque? Créeme, Olia, la naturaleza de tu Boris se revelará enseguida. Y si no es un ignorante, encontrará palabras delicadas para justificarlo. A Olga le pareció muy interesante. Así es una prueba para mí y una prueba para él. Sin embargo, no pudo recurrir a esta opción. Boris llegó a su casa al día siguiente, sin ninguna llamada, y empezó a gritarle a las ventanas. Olga tuvo que bajar a calmarlo. Vamos, los vecinos pensarán que estás loco. Abriendo la puerta del coche, sacó un precioso ramo de flores. Toma, esta es mi disculpa por arruinarte la tarde en el parque. Sinceramente, no era mi intención que pasara, pero hubo un problema con el trabajo y tuve que marcharme. Olga se derritió literalmente ante sus ojos, pero antes de que pudiera estar contenta con el ramo, Boris le dio otro regalo. Esta vez parecía tener una pulsera de oro en la mano. Esto también es para ti, espero que no te niegues a aceptarlo. Y no tienes que decir nada, puedo verlo todo en tus ojos. Boris causó impresión y, desde ese día, estaban saliendo oficialmente como pareja. Al mismo tiempo, Olga estaba un poco recelosa sobre esos regalos, porque no todos los días un chico le regala joyas caras. Pasó una semana, y la relación entre ellos se había convertido en una relación de confianza. Olga adoraba literalmente a Boris, sin ver nada a su alrededor. Pero de repente, su abuela vino a visitarla. Fue ella quien regañó un poco a su nieta. Cuando se enteró de que Olga tenía una relación de la que no le había hablado, la abuela se lamentó, ¿cómo puedes ignorar mi opinión? He hecho tanto por ti, y ni siquiera consideraste presentarnos. Olga no sabía qué decir, y en ese momento su abuela ya estaba mirando la pulsera que llevaba en el brazo. ¿Te la dio él? Sí, es una cosa cara, no se puede negar. ¿Pero de dónde ha sacado tanto dinero? Sus padres deben de ser ricos. No lo sé, aún no me ha presentado a ninguno de sus parientes. ¿Y qué prisa hay si nos acabamos de conocer? La abuela se sentó más cerca y dijo en voz baja, y no lo hará, es mejor que no esperes. Puedo ver a través de la gente, y aunque no hemos tenido la oportunidad de mirarnos en los ojos, mi instinto me dice que tu Boris es un caballo negro. Olga se sintió incómoda ante las palabras de su abuela, no juzguemos a Boris, porque no le conoces de nada. Mirando a su nieta con severidad, la abuela añadió, tú lo sabes mejor que nadie, pero no olvides ser cautelosa. En fin, eso es todo lo que quería ver. Pareces estar bien, no te has desmadrado, así que mi conciencia está tranquila. Pronto la abuela se fue,
pero Olga seguía repasando sus advertencias en su cabeza. Y fue como si lo hubiera visto venir. Solo un día después, a altas horas de la noche, Boris llamó y fue a su casa. Cuando llegó, Olga notó una expresión de excitación en su rostro. «Explícame qué pasa, ¿por qué estás tan alterado y hablas con acertijos?» Tras respirar un rato, Boris contestó, «Simplemente ha ocurrido algo inesperado, y necesito quedarme contigo por un tiempo. Pero si no quieres, me iré ahora». Al decir esto, le pasó la mano por la mejilla, lo que despertó incontrolables sentimientos en Olga. Ella sucumbió a esta treta y dejó que Boris se quedara por la noche. Por la mañana, sin embargo, él también, sin decir una palabra, hizo las maletas y se marchó. Las palabras de la abuela sobre que él era un caballo negro se estaban haciendo realidad sin saberlo. Olga estaba cada vez más convencida de que no conocía a Boris en absoluto, y era posible que tuviera un pasado oscuro. Recordó la sugerencia de su amiga de hablar con él sin rodeos, sin ambigüedades. Olga se decidió y esperó a que Boris volviera a verla, pero desapareció como el agua, como si nunca hubiera estado en su vida. Olga esperó unos días y luego decidió que él no merecía la pena. Solo sus estudios y su trabajo a tiempo parcial le impedían caer en el abatimiento y pensar en ese hombre todo el tiempo. Se diría que había desaparecido, pero no era el último hombre en esta vida. Sin embargo, Olga seguía creyendo en su tambaleante felicidad. Puso la pulsera que Boris le había regalado en el armario, avergonzada de llevarla, o tal vez no quería preguntas de sus compañeros de clase. El teléfono de Boris también estaba en silencio, y ella no podía buscarlo, porque no sabía su dirección. Pero de repente, como la nieve en julio, él vino de nuevo y la sorprendió regalándole un anillo de oro. Curiosamente, tenía grabadas las palabras L, y también el número 50. A Olga le pareció extraño. «Boria, ¿qué significan estas letras en relieve? ¿Hay algún significado oculto en ellas?» Boris sonrió con la boca llena. «Por supuesto, cariño, te quiero. Eso es lo que significa el grabado. Y el número simboliza los años que te amaré». Olga había olvidado que quería preguntarle el motivo de su repentina desaparición. En vez de eso, dijo bromeando, «Ajá, pues, me amarán durante medio siglo y luego me abandonarán». A lo que Boris refunfuñó de mala gana, «Bueno, no puedo pensar con tanta antelación. Me gustaría vivir al menos hasta los 50». De nuevo habló con acertijos, y le vinieron a la mente las palabras de la abuela de Olga, «Es un caballo oscuro». En efecto, si un hombre no se ve a sí mismo en el futuro, está definitivamente en problemas. Pero Olga tampoco se molestó en aclarar este punto, como si no entendiera nada en absoluto. Esta vez Boris se quedó y no se fue, incluso empezó a instalarse en su piso. Y le pareció un buen momento para preguntarle, «¿Dónde está tu casa? ¿Cuándo me presentarás a tus parientes?» Pero no, Olga, embriagada por sus avances amorosos, era como si se hubiera salido de la realidad. No abandonó sus estudios, pero se negó a trabajar a tiempo parcial, especialmente desde que Boris había insistido en ello. Él le dijo, «¿Por qué vas a perder el tiempo por la tarde en un trabajo mal pagado? Puedo mantenernos, así que deja de distraerte y sigue con tus estudios». Olga flotaba en el cielo, yendo al salón de belleza, a veces incluso saltándose las clases, pero se le perdonaba. En general, iba en la dirección equivocada, y las palabras de su abuela no parecían tener ningún efecto en ella. En uno de estos días de dicha, una amiga la pilló y la reprendió lo mejor que pudo. Pero Olga seguía creyendo a Boris, «Es el mejor hombre, detrás de él soy como un muro de piedra». Eso fue todo, no había otro lugar a donde ir, y Ludmila se dio por vencida en cambiarle de opinión. Aunque sentía lástima por Olga, no podía razonar con su amiga. Tampoco podía hacerlo su abuela, que con cada fibra de su ser quería hacer feliz a su nieta. Era como si Boris hubiera nublado su juicio y controlado su voluntad. Eso parecía desde fuera y, después de todo, incluso sus notas en el instituto iban cuesta abajo. Estaba a punto de ser expulsada. Curiosamente, Olga no parecía darse cuenta de lo que le ocurría. Mientras tanto, Boris se había instalado en su piso, y ya no había ninguna duda de por qué se quedaba con ella. Pero, como toda felicidad engañosa, siempre tiene un final. Para Olga, llegó cuando se despertó un día y Boris no estaba allí.
No solo faltaba su dinero personal, sino también las joyas que él le había regalado. Olga entró en pánico y empezó a correr por el piso gritando, «Boris, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado?» Y como respuesta, por supuesto, se hizo el silencio, tanto que sus nervios casi se desmoronaron. Pero eso eran solo las flores. Pronto dos hombres, claramente de naturaleza gángster, llegaron a la puerta de Olga exigiendo las deudas de Boris. Tuvo que renunciar a lo que aún tenía valor en el piso, pero no era suficiente. Así que los bandidos prometieron volver en un par de días. «Consíguenos el dinero que necesitamos y entonces estaremos en paz». Parece que Boris se llevó todas sus joyas, pero olvidó su anillo. Así que Olga lo llevó a una casa de empeños para conseguir algo de dinero. Con lágrimas en los ojos, le entregó al joyero el último recuerdo de Boris. Aquel día trabajaba allí un viejo maestro que se llevó el anillo. Se puso una lupa especial y empezó a examinar la pieza de oro. Y cuando sus ojos llegaron al grabado, el anciano se puso tan pálido como una pared blanca. Miró amenazadoramente a Olga y, en el mismo segundo, pulsó un botón y cerró la puerta principal. La chica no se dio cuenta de lo que había pasado y empezó a pedir ayuda. «Gente, llamad a la policía, me he quedado atrapada». El anciano dijo con voz tranquila, «Cálmese, por favor, y será mejor que me diga de dónde ha sacado este anillo robado y cómo lo ha conseguido». Olga se hundió lentamente en el suelo y dijo convulsivamente, «Me lo regaló un novio con el que salía». El joyero enarcó las cejas y volvió a preguntar, ¿le importaría describir cómo es? Olga empezó a describir lo que Boris llevaba puesto antes de que él desapareciera de nuevo, sus rasgos distintivos, y no olvidó mencionar el coche. «Sí, es cierto, solía venir a mi casa en él y luego no lo volví a ver». Sirviéndole un vaso de agua, el joyero dijo, «Así que no eres la única que ha sufrido por su culpa. Este anillo me pertenece, incluso está grabado con mis iniciales y el número 50. Olga bebió un sorbo y contestó, «Él dijo que es una abreviatura de las primeras letras de «te quiero», y luego algo sobre los 50 años que estaremos juntos». Lo siento, pero estoy tan desesperada que ya he olvidado lo que me dijo». Entonces el anciano señaló una vez más el anillo y murmuró, «Aquí lo ves, Yakovlev Timofey Leopoldovich, por mi 50º cumpleaños». El joyero se llevó la mano al pecho y añadió, «Estas son mis iniciales, mi nombre es Timofey Leopoldovich. Mucho gusto en conocerte». Ahora todo encajaba. Olga adivinó dónde había estado Boris todo este tiempo. Se quedó boquiabierta ante la revelación. El hombre que había hecho promesas de amor eterno y la había envuelto en una ilusión dorada era, en realidad, un ladrón que no dudaba en traicionar la confianza de aquellos que le amaban. Timofey Leopoldovich suspiró y dijo, «Hemos recibido varios informes sobre este hombre. Siempre se gana la confianza de sus víctimas con regalos lujosos y luego desaparece con sus pertenencias más valiosas. Deberías denunciar esto a la policía. Es posible que podamos localizarlo con la información que nos has proporcionado». Olga, con el corazón roto y una nueva determinación, asintió. Sabía que debía enfrentar la realidad y poner fin a esta amarga experiencia. Mientras abandonaba la tienda de empeños, prometió no dejar que otro hombre nublara su juicio de esa manera y decidió que se centraría en sus estudios y en reconstruir su vida, dejando atrás el doloroso engaño de Boris. Parecía que Boris había estado robando, y algunas de las cosas robadas se las había dado a ella. Al mismo tiempo, el joyero resultó ser un anciano amable y decente, y no la entregó a la policía. Al contrario, ayudó a la chica a escapar de los bandidos, e incluso estos se disculparon cuando se enteraron de que Timofey había dado la cara por Olga. Pronto atraparon a Boris, pero en otro caso. Fue detenido y enviado a una celda hasta el juicio. En cuanto al anillo, resultó que al joyero se lo habían dado como regalo de aniversario. Por puro respeto y simpatía hacia Olga, también la ayudó en sus problemas con la universidad. Ahora no falta a clase y también escucha los consejos de su abuela. Después de todo, ella tenía razón la última vez, y si no hubiera sido por su imprudencia, Olga no estaría en esta triste situación. Con el apoyo del anciano joyero y la sabiduría de su abuela, Olga comenzó a reconstruir su vida. Se centró en sus estudios, y con el tiempo, sus calificaciones mejoraron notablemente. La experiencia con Boris le enseñó a ser más cautelosa y a valorar más las opiniones de quienes la querían de verdad. Poco a poco,
Olga recuperó la confianza y empezó a participar más activamente en actividades extracurriculares, lo que le permitió hacer nuevos amigos y encontrar un nuevo sentido de pertenencia. La sombra de Boris fue desvaneciéndose, y aunque la cicatriz emocional aún permanecía, se convirtió en una lección de vida invaluable. El joyero, Timofey Leopoldovich, se convirtió en un mentor para Olga. Le enseñó no solo sobre joyería, sino también sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Olga, con el tiempo, desarrolló una pasión por la joyería y comenzó a ayudar en la tienda de Timofey, aprendiendo el oficio y ganándose el respeto de la comunidad. Finalmente, Olga entendió que las verdaderas riquezas no se miden en joyas o bienes materiales, sino en la sinceridad, el respeto y el amor genuino de las personas que te rodean. Con esta nueva perspectiva, Olga forjó un futuro brillante, con la promesa de nunca olvidar las lecciones aprendidas y de siempre mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. Con el apoyo del anciano joyero y la sabiduría de su abuela, Olga comenzó a reconstruir su vida. Se centró en sus estudios, y con el tiempo, sus calificaciones mejoraron notablemente. La experiencia con Boris le enseñó a ser más cautelosa y a valorar más las opiniones de quienes la querían de verdad. Poco a poco, Olga recuperó la confianza y empezó a participar más activamente en actividades extracurriculares, lo que le permitió hacer nuevos amigos y encontrar un nuevo sentido de pertenencia. La sombra de Boris fue desvaneciéndose, y aunque la cicatriz emocional aún permanecía, se convirtió en una lección de vida invaluable. El joyero, Timofey Leopoldovich, se convirtió en un mentor para Olga. Le enseñó no solo sobre joyería, sino también sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Olga, con el tiempo, desarrolló una pasión por la joyería y comenzó a ayudar en la tienda de Timofey, aprendiendo el oficio y ganándose el respeto de la comunidad. Finalmente, Olga entendió que las verdaderas riquezas no se miden en joyas o bienes materiales, sino en la sinceridad, el respeto y el amor genuino de las personas que te rodean. Con esta nueva perspectiva, Olga forjó un futuro brillante, con la promesa de nunca olvidar las lecciones aprendidas y de siempre mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. Con el tiempo, Olga y Timofey comenzaron a trabajar en una serie de diseños de joyas únicos, combinando la frescura de la juventud de Olga con la experiencia del maestro. Sus piezas pronto atrajeron la atención de una boutique de moda en la ciudad, que se interesó en vender sus joyas exclusivas. Olga no podía creer la suerte que estaba teniendo, pero Timofey le recordaba que no era suerte, sino el resultado de su arduo trabajo y dedicación. Un día, mientras estaba en la tienda, Olga conoció a Alexei, un joven emprendedor que visitaba la joyería para buscar un regalo especial para su hermana. Alexei quedó impresionado no solo por las joyas, sino también por la pasión y el conocimiento que Olga demostraba al hablar de cada pieza. Después de una larga conversación, intercambiaron números de teléfono y comenzaron a salir. Alexei era todo lo contrario a Boris. Era respetuoso, honesto y estaba genuinamente interesado en conocer a Olga y en apoyarla en sus sueños. Con el tiempo, su relación floreció, y Alexei se convirtió en una presencia constante y positiva en la vida de Olga. Mientras tanto, el negocio de joyería continuaba creciendo. La colaboración entre Olga y Timofey había dado lugar a una línea de joyas que era buscada por su calidad y su diseño único. Olga decidió invertir parte de sus ganancias en mejorar la tienda y en expandir su línea de productos. Con el apoyo de Timofey y Alexei, Olga organizó una serie de eventos para presentar sus joyas a un público más amplio, incluyendo exposiciones en galerías de arte y ferias de diseño. La relación de Olga con su abuela también mejoró. Su abuela, que siempre había sido una fuente de sabiduría y amor, se sintió orgullosa de los logros de su nieta y del camino que había elegido. Olga la invitaba a menudo a la tienda, y juntas pasaban tiempo hablando y disfrutando de la compañía mutua. La abuela veía en Olga a una mujer fuerte y decidida, y eso le daba una inmensa satisfacción. Un año después de aquel oscuro periodo de su vida, Olga recibió una carta de la universidad felicitándola por su destacada mejora académica y su contribución al programa extracurricular. Esto le permitió no solo completar sus estudios con honores, sino también recibir una beca para continuar su formación en diseño de joyas en una prestigiosa escuela en el extranjero. Fue un momento de gran orgullo y alegría para ella y su familia. Antes de partir, Olga organizó una fiesta en la joyería para agradecer a todos los que la habían apoyado. Timofey, su abuela, Ludmile, Alexei y muchos otros amigos y clientes asistieron al evento. Fue una celebración llena de risas,
recuerdos y promesas de un futuro aún más brillante. Al final de la noche, Alexei tomó la mano de Olga y, con una sonrisa, le dijo, «Estoy muy orgulloso de ti. Eres increíble, y sé que lograrás grandes cosas». Olga, con lágrimas de felicidad en los ojos, le respondió, «No podría haberlo hecho sin el apoyo de todos ustedes. Gracias por creer en mí». Cuando llegó el momento de partir, Olga dejó la tienda de Timofey con la promesa de regresar y continuar su legado. Partió hacia su nueva aventura con la certeza de que, sin importar los desafíos que encontrara, siempre tendría un hogar y una familia que la respaldara. La historia de Olga no solo es un testimonio de resiliencia y crecimiento personal, sino también de la importancia de rodearse de personas que nos inspiran y nos apoyan incondicionalmente.